Gracia, misericordia y paz sea con todos ustedes, hermanos. Le habla Luis Brenes Espinosa. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es la gracia y lo que son sus regalos, o lo que son esas promesas tan preciosas que el Padre nos ha dejado para que nosotros podamos eh, clamarlas para que se nos dé. En este momento vamos a ir a Romanos 4:1, hablando acerca de la justificación, no por las obras humanas, sino por el sacrificio del Mesías. Ahora pues, vamos al 4:1. Si usted tiene una traducción Reina Valera, se va a encontrar con el título Ejemplo de Abraham. Ok, vamos al 4:1. Dice la lectura: ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. O sea, refiriéndose a las obras carnales o a la justificación. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no como el Padre. O sea, por más bien que se portara Abraham, si él creía de que era justificado por sus obras, al Padre no le agradaba eso. Porque el que iba a justificar por medio de la fe era por medio de creerle de que el Mesías había llevado todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones y las había pegado en una cruz para que fuésemos justificados por su obra, la obra del Mesías, no la obra nuestra. Para que toda obra buena que salga de nosotros le demos la gloria a nuestro Padre por medio de su Hijo el Mesías, que es Yeshua o Jesús, como todo el mundo nos conoce. Vámonos al 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con el Padre. 3. Porque dice, ¿porque qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, a nuestro Padre, y le fue contado por justicia. Le creyó a nuestro Padre. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle al Dios o a nuestro Padre es creer en esto, en esas promesas que son esas semillas de mostaza que él dijo. Si tuvieras la fe como una semilla de mostaza y dijeras a este monte, échate al mar, él lo haría. Refiriéndose a las promesas que nos deja para todas las situaciones que nos acontecen cotidianamente. Pero, dice el 13, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios o a nuestro Padre y le fue contado por justicia. Pero, o sea, hay que detenerse. Cuando dice un pero, hay que detenerse y poner el oído bien fino para saber qué nos quiere decir la palabra y la lectura. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, todo aquel que quiere hacer buenas obras no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Para sí mismo, para gloria suya. Mas el que no obra, sino que cree en aquel, el 5 dice, mas al que no obra o al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Refiriéndose al trabajo es referirse a tratar de vivir una vida recta para agradarle al Padre. Eso es imposible. Es imposible. La única forma de agradarle al Padre es creer que el sacrificio del Mesías es suficiente para justificarnos a nosotros. Por consiguiente, las buenas obras preparadas de antemano que nosotros vayamos a caminar o andar por ellas fueron preparadas por el Mesías, o nuestro Padre, para que anduviésemos en ellas, para que la gloria no sea nuestra, sino que sea de nuestro Padre. 5. 4 de Romanos 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos al 6, para que usted entienda a lo que se refería el apóstol Pablo en este versículo. 6. Como también David habla en la bienaventuranza del hombre a quien Dios o el Padre atribuye justicia sin obras,
justicia sin obras, refiriéndose al creer que la obra del Mesías fue suficiente para justificarnos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas por el sacrificio del Mesías y cuyos pecados son cubiertos por la obra del Mesías. Bienaventurado el varón a quien el Adón o el Señor no inculpa de pecado. Ok, va a haber un pueblo que va a ser justificado por medio de la gracia en creerle al Padre Poderoso, en creerle a nuestro Hacedor, de que el sacrificio del Mesías fue suficiente para justificarlo, no por nuestras obras o las obras buenas que podamos hacer, sino por la obra única del Mesías. Mas esas obras buenas que nosotros hacemos son ganancia que el Padre nos da por medio de estas buenas obras preparadas de antemano, que es el creerle a Él. Yo le creo a Él y Él hace que en mí habite el Mesías y por consiguiente mi caminar es recto. Mi caminar es de buenas obras preparadas de antemano. Muchas gracias. Le habla Luis Brenes. Los invito para que nos acompañe. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana, 150 metros al norte de la Plaza del Bajo Los Molinos. Muchas gracias. Pasen buen día.